Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Diana Marcela Rubio y a continuación estaré exponiendo algunas definiciones acerca de las funciones básicas de la administración referente al tema a tratar de la unidad número 2. Para empezar y como introducción es conveniente mencionar en este caso a Henri Fayol, quien fue un ingeniero de minas francés y como tal es el fundador de la teoría clásica de la administración, donde hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia. Fayol indicaba que la administración es una actividad común y que aplica para cualquier negocio. Además realizó un análisis en donde clasificó las actividades de una organización en 6 funciones, que son técnica, comercial, financiera, seguridad, contabilidad y administración. Además de este análisis, identificó 5 funciones básicas de la administración, que son la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Estas 5 funciones básicas son las que vamos a describir a continuación. La planeación consiste en una serie de actividades que se llevan a cabo mirando hacia el futuro, en donde se establece y se prevén posibles eventualidades y posibles contingencias. Además, se proyectan y se determinan los objetivos y se eligen los medios para cumplir con ellos. Es la base para que los procesos funcionen de manera adecuada, en donde se define el problema o la necesidad. Luego se analiza el pasado y se elabora el plan que se tiene que seguir. Si se llega a presentar una falla en esta fase, es posible que las siguientes fases puedan presentar fallas, ya que de la planeación depende el resto de procesos o etapas. Además, es de recordar que es un proceso intelectual y que involucra a personal calificado y con conocimientos de acuerdo a la organización. Ahora bien, una adecuada planeación estratégica nos sirve para el logro de los objetivos por medio de la toma de decisiones. También nos sirve para la implementación de planes para el logro de los resultados deseados, el aprovechamiento de las ventajas competitivas que tiene la organización sobre otras. Además, ayuda a detectar y a resolver problemas que surjan por medio de planes y métodos ya sean flexibles, confiables y efectivos para la toma de decisiones y para generar estrategias. ¿Cómo se debe efectuar una correcta planeación? El proceso de planeación consta de varias etapas que son, entre ellas tenemos el análisis de la situación. En esta etapa parte de la idea de la situación actual, es decir, evalúa los factores económicos, recursos humanos, movimientos que tenga la organización dentro del mercado. Además, el proceso de planeación se lleva a cabo sobre los datos de entrada. Estos datos de entrada es la información interna y externa de la organización. En este caso podremos mencionar lo que es la matriz DOFA, que es la que nos determina las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. El procesamiento de datos, en donde se procesa la información recolectada y se transforma para la toma de decisiones y también para la evaluación de posibles opciones, es decir, abre como un abanico para que dentro de las organizaciones se escoja la opción más ideal y acorde para la planeación que se quiere y obviamente para el logro de los objetivos. Otra etapa es la que establece como tal los objetivos. En esta se definen los objetivos a corto, mediano y largo plazo para medir los puntos claves dentro de la organización. En esta fase es donde se cuestiona o nos preguntamos de qué forma vamos avanzando para crear un plan de acción. Otra etapa es la elaboración del plan de acción. Este requiere el logro de los objetivos planteados y se debe llevar a cabo
lo que es como tal el plan de acción que nos indique las actividades que tiene que llevarse a cabo para el logro de los objetivos que ya se plantearon. Otro punto es la formulación de estrategias. En esta fase es la asignación de los recursos de acuerdo a las actividades señaladas dentro de la planificación. Estos recursos pueden ser físicos, humanos, materiales y financieros. Como estrategia, se pone en marcha la ejecución del plan, donde se delegan responsabilidades y tareas para el cumplimiento de los objetivos. Diseño de planes de acción. En esta fase es el cómo lograrlo en detalle. Se entra a implementar dentro del proceso una etapa de control donde da seguimiento a cada actividad y además el control para mirar cómo va avanzando cada objetivo. La fase de organización corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo. Dentro de esta función administrativa se determinan las tareas y actividades, como por ejemplo quién las debe hacer, cómo las deben hacer, qué tareas hacer, además del conocimiento de la estructura de la organización. Se podría decir en general que es la función o el cargo o los puestos que se viven desempeñando dentro de una entidad para poder llegar a la toma de decisiones y al cumplimiento con las planeaciones estratégicas. Además, también poder cumplir con el logro de los objetivos específicos de cada organización. En esta fase se busca la coordinación de todo lo que se planificó. Además, como objetivo principal, podríamos decir que es la creación de la estructura y de base para las actividades dentro de una institución, además de las labores, hacer que se encaminen hacia una sola actividad alcanzando un propósito en común. Este proceso consta de 4 etapas que son: análisis de los objetivos y del trabajo, división del trabajo, definición de responsabilidades y autoridad y diseño de la estructura organizacional. Análisis de los objetivos y del trabajo. En esta etapa se analizan los objetivos partiendo del interrogante del cómo, cuándo y para qué. Se intenta lograr estos objetivos partiendo de metas o resultados de la organización que de alguna u otra manera quieren lograr alcanzar o cumplir. Segunda etapa, división del trabajo. En esta etapa las actividades se dividen en partes o en unidades iguales y se asigna a una persona o a un grupo en especial, donde se realizará parte del trabajo total para alcanzar el objetivo planteado. Tercero, definición de responsabilidades y autoridad. Después de dividir las actividades, se asigna responsabilidad que tiene cada persona con la actividad que fue asignada o el cargo asignado. Y la autoridad quiere decir, en este caso, aplica para los jefes y gerentes, los cuales están autorizados para dirigir de manera eficiente un proceso que está a cargo de ellos. Y la cuarta fase es el diseño de la estructura organizacional. La estructura organizacional es la forma como se asignan las funciones que tiene cada miembro dentro de la organización y cómo estas personas se relacionan entre sí. Dicho en otras palabras, tiene que ver con los cargos y obligaciones que desempeñan. La dirección es la tercera etapa del proceso administrativo. Consiste en influir de manera positiva sobre el personal que conforma como tal la organización. ¿Para qué? Para cumplir con la ejecución de los planes, motivando y orientando al personal sobre los objetivos y las metas a modo grupal,
mediante los esfuerzos del grupo a través de la comunicación, la motivación y la supervisión. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, deben ser complementadas por la orientación que se debe dar a las personas mediante la comunicación, capacidad de liderazgo y motivaciones. La dirección tiene como objetivo influenciar sobre las personas para el logro de los objetivos, la toma de decisiones adecuadas y certeras, poner en marcha alineamientos, el logro de los objetivos y la resolución de conflictos. En este punto es fundamental en esta etapa, ya que la comunicación es fundamental para llevar a cabo una buena resolución de conflictos. Efectuar de manera adecuada la dirección. Entonces, este proceso comprende 6 etapas. La primera, la toma de decisiones. Proceso donde se elige una acción entre varias alternativas. Este proceso pasa por una serie de ítems, tales como la definición del problema, evaluar las alternativas y la toma de una decisión. Segundo, la integración. Nivelar las actividades considerando las capacitaciones del personal, las cosas o las herramientas del trabajo. Tercero, capacitación. Es brindar al personal las herramientas teóricas y prácticas para desarrollar las labores que ejercen a diario o que son asignadas por un supervisor. Cuarto, comunicación. Es el intercambio de información entre el emisor y el receptor por medio de un canal transmitiendo un mensaje. Además, aplican las retroalimentaciones. Quinto, motivación. Conjunto de actividades que impulsan al personal al desarrollo de sus acciones o de sus labores. Y sexto, liderazgo y supervisión. Proceso en donde se hace la verificación de las actividades, en donde deja ver si está cumpliendo o realizando adecuadamente las labores. El control es la fase que evalúa los resultados obtenidos con relación a lo planeado. Es la evaluación y la medición de la ejecución de los planes con el fin de hacer correcciones y establecer medidas correctivas necesarias. El control como última etapa se plantea el interrogante de cómo lo hizo, con el objetivo de evaluar las actividades que se ejecutaron, cómo se planearon desde el inicio, y de no ser así, se aplican las medidas correctivas necesarias. Además, aquí se hace un versus entre los resultados obtenidos con los resultados esperados, afirmando que estas actividades se lleven a cabo tal cual se planearon. Los objetivos principales dentro de la medición del control apuntan hacia la medición de los resultados obtenidos, identificando errores y estableciendo medidas correctivas. Para dar paso al proceso como tal, hay primero que identificar una serie de requisitos. Entre estos encontramos la simplicidad. Es donde el proceso debe ser lo más claro y sencillo posible, y además todos los colaboradores deben de entenderlo a la perfección. Adaptabilidad. El sistema de control debe adaptarse a las situaciones cambiantes del entorno. Eficacia y eficiencia. A la hora de presentarse un error o eventualidad, este debe ser atendido con eficacia y con prontitud, aplicando las medidas correctivas necesarias. Continuidad. Los controles deben realizarse con regularidad. Enfoque sobre puntos estratégicos. Esto se enfoca sobre aquellas áreas que presentan más eventualidades. Ahora bien, conociendo estos requisitos, es necesario llevar a cabo un control que parte de 4 fases, que son las siguientes. Primero, establecimiento de estándares. Los estándares parten o nacen de los objetivos de la planeación. Segundo, medición de resultados. Se utiliza un método fiable que pueda medir los resultados reales conseguidos. Tercero, corrección. Las acciones que hay son aquellas acciones que hay y que se tienen que modificar. Y cuarto, la retroalimentación, que se evalúan los resultados obtenidos sobre todo el proceso. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en otra ocasión.